Bienvenidos a un podcast más. En este caso es un placer estar con el doctor Antonio Hernández. Bienvenido. Nada, muchísimas gracias por haberme invitado a tu espacio y esperemos que les guste a toda la gente que lo vaya a ver. La primera pregunta hacemos un poco siempre la misma, que es ¿qué es para el doctor Antonio Hernández el entrenamiento? ¿Cómo lo englobas en tu vida, en la de tus pacientes y en torno en general en la medicina? Pues para mí es una herramienta crucial. Fíjate que, bueno, yo ya no es que lo diga yo ni que lo digamos determinados médicos integrativos. Esto es algo muy instalado dentro ya de la ciencia. Fíjate que antes estábamos hablando, me estabas comentando tu tesis doctoral alrededor de la fuerza, del entrenamiento y el vínculo con la prevención del síndrome metabólico, pues por suerte, aunque no lo estudiamos mucho dentro de la carrera de medicina y los endocrinos tampoco estén muy versados en el entrenamiento, pero por suerte en PubMed y en muchísima bibliografía médica existe pues muchísima información alrededor de cómo el entrenamiento de fuerza, de alta intensidad, del ejercicio aeróbico impactan de determinadas áreas fisiológicas del organismo. Para mí es una herramienta vital, la incorporo en mí. Como bien te decía antes, mucho más que hace años, porque ahora por suerte dispongo de bastante más tiempo libre para mí. Intento combinar ejercicio anaeróbico 3 días a la semana, ejercicio de fuerza, 2 días de alta intensidad con Iván, que me hace de forma remota, me hace 2 días de alta intensidad, boxeo 1 día a la semana. Y para mis pacientes lo mismo, es fundamental. Para mí, a partir de cuando empiezo a trabajar con ellos, normalmente si me vienen con obesidad, etcétera, intento que empiecen tan solo andando para ir bajando kilos, pero en cuanto ya disponen de más tiempo y el organismo está más adaptado, a partir de las 6-8 semanas siempre ya les incorporo al menos 2 días de fuerza y ya determinadas combinaciones. Pero bueno, es crucial el ejercicio, es que es la principal terapia anti-envejecimiento, realmente, que sobre todo a partir de los 40 años, que es cuando perdemos masa muscular hombres y mujeres, deberíamos tenerlo integrado. Al final la base en toda consulta, ¿no? Siempre es entrenas, cuándo entrenas, cuánto entrenas, porque al final va a ser la base de esa pirámide de salud que buscamos. Decir a día de hoy que entrenamiento y nutrición es muy importante, creo que es algo que es redundar porque ya se dice mucho, pero tengo aquí apuntado un dato, ¿no? Y me gustaría hablar de ello, que veo mucho sensacionalismo en medios de comunicación. Por ejemplo, hace 2 días salió una noticia, que por hablar de una, que dicen que comer más de un 22% de proteína aumenta el riesgo cardiovascular. Claro. Imagino es del 100% de la recomendación oficial. Entiendo, ¿no? Pues en vez de subir de un 15 o que sea la recomendación, pues a un 22. Sí. Y realmente indagas un poco en el estudio, que es, bueno, Nature Medicine, bueno, es un estudio que está hecho con ratas, que si te pones a analizar hay mucho sesgo de información y que realmente la noticia es un poco alarmante porque está en muchas prensa digital. Bueno, lo que quiero llegar a esto es, ¿por qué crees que existe tanto sensacionalismo? Que uno es por el click, ¿no? El clickbait, pero 2, ¿cómo se puede luchar desde la divulgación o desde la medicina este sensacionalismo tan grande que hay en redes a día de hoy? Bueno, se puede luchar con el criterio objetivo que los profesionales tenemos que tener, claro. O sea, para eso está luego el estudio profundo. O sea, es que yo creo el 90-95%, yo te diría, de la práctica totalidad de las noticias o de las divulgaciones que se hacen en torno no solo del entrenamiento, de la incorporación de macronutrientes, de micronutrientes, de suplementos, de fármacos, normalmente es información sesgada y cuando entras luego a leer los estudios muchas veces no son estadísticamente significativos, las muestras no son perfectas, los métodos del ensayo clínico no han sido del todo perfectos. Y a partir de ahí, el divulgador que quiere extraer una información sesgada y adaptada a su discurso para su comunidad, lo coge y muchas veces solo han leído el título y no han leído absolutamente nada del estudio. Y es que a lo mejor ni se han dado cuenta. Me acuerdo de un estudio que había y que muchos divulgadores usaban para hablar de cómo el cacahuete, que en realidad era una legumbre que tenía fructooligosacáridos, generaba inflamación intestinal y lo usaron muchas personas y estaba lo mismo, estaba hecho en ratas. Y como son miles de estudios que están hechos en modelos de animal, que se sabe que luego el traslado a la fisiología humana pues no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, pues no se puede luchar contra ello. O sea, ahí está el rigor también de quien sigue al divulgador, pues formarse un poco y no
ser escéptico. Y aún así vivimos un poco en la era de la publicación. Yo en este caso, que estoy con la tesis, veo también mucha gente que publica demasiado y no puede dar tiempo a publicar tanto. Entonces, claro, el publicar tanto hay que analizar también eso, ¿no? Pues esos métodos que se utilizan. Claro, totalmente. Entonces ya no solo es seguir a una persona o no, sino que el propio investigador a veces, ese afán de tener que publicar muchos papers, pues te es puede que no hacer... da tiempo, es que es lo que tú dices, es que no puede dar tiempo. Entonces, bueno, vivimos en la era positiva de la información, pero también de la sobreinformación, de la información sesgada, del reduccionismo, de la información adaptada a lo que cada uno quiere decir. Entonces, pues bueno, es lo bueno que tienen las redes sociales, nos ha permitido expandir y tener un acceso a información que hace años solo encontrábamos en libros, en bibliotecas, etcétera, pero luego, por desgracia, también esto genera muchísima confusión en la comunidad, muchísima confusión, porque dices, joder, es que esta persona tiene un rigor excelente y me está diciendo algo que es antagónico a esta persona que aparentemente también tiene el mismo rigor y habla súper bien y tiene detrás también una carrera. Y bueno, pues es el problema, yo lo veo en consulta cuando me viene un paciente, jolín, es que he hecho esta dieta cetogénica, que es que llevo años siguiendo a esta persona y mira todos los beneficios que tenía que hacer y mira mi analítica, si se supone que tenía que estar bien. Lo mismo con veganos, lo mismo con dietas carnívoras, es una realidad. Hablando de la consulta, Clínica Keval, medicina integrativa, en este caso tu clínica, háblanos un poco, ¿qué diferenciación hay de Clínica Keval al resto o convencional, o cuál es vuestra matriz o cómo os podéis identificar? Realmente hacemos medicina convencional, pero aplicando o intentando integrar las herramientas que para mí son básicas y que deben definir la salud de todo paciente. Cogemos pacientes de todo tipo de patologías, tenemos muchos pacientes de ámbito deportivo, porque trabajamos mucho la medicina deportiva, pero también tenemos pacientes con patologías desde la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, cáncer tenemos muchos, personas con problemas gastrointestinales, y básicamente lo que hacemos es, cuando hay que aplicar farmacología, yo y mis médicos lo aplicamos, si hay que dar cualquier tipo de fármaco, pero siempre intentamos establecer un plan médico nutricional con ejercicio, gestión de biorritmos, suplementos en muchas ocasiones o principios activos más naturales para intentar no recurrir a tanta farmacología, y por eso es una medicina que integra la farmacología cuando es necesario, pero el resto de herramientas naturales sobre todo para que la salud que consigamos con el paciente a los meses sea sostenible, porque el paciente haya entendido ya cómo empezar a definir pues la comida que tiene que tener durante su día a día, el entrenamiento, y que esperemos no le volvamos a hacer falta. ¿Identificas, Antonio, algún punto de inflexión en tu carrera profesional o algo que te haya hecho cambiar, o incluso te has replanteado alguna vez, ya siendo médico, dedicarte a otro sector porque te ha superado o no, lo que veías no te gustaba? Sí, he tenido varios puntos de inflexión, no uno, a lo largo de mi vida. He tenido puntos de inflexión cuando yo soy médico, pero al mismo tiempo empresario. Entonces, pues he montado diferentes clínicas que varias veces no me salieron bien y literalmente me dejaron endeudado. Entonces, pues bueno, ahí pues surgen catarsis, donde aprendes también a montar el sistema. Yo pues tengo 4 médicos, 9 nutricionistas, todo el sistema luego de marketing, de recepción, pues eso, yo no soy empresario ni nadie me ha enseñado, pues bueno, pues la he liado varias veces, donde no me ha salido el sistema, hasta que ahora ya más o menos lo tengo consolidado. Eso genera varias catarsis. He tenido, por ejemplo, un punto de inflexión con la pandemia. En la pandemia crecí muchísimo, profesionalmente y en cuanto a visibilidad, gracias a la pandemia, porque en todo nos tuvimos que encerrar, y entonces eso me permitió divulgar muchísimo, generar mucha divulgación en YouTube, en Instagram crecí mucho, pero también eso generó un embudo de ventas. Entonces, claro, ahí no tenía el equipo tan profesionalizado como lo tenía ahora y tenía que trabajar mucho y me agobié mucho, sinceramente, y tuve que parar, de hecho, la divulgación y el marketing para no crecer tanto. ¿Tuviste que frenar el crecimiento? Tuve que pararlo porque si no me moría. O sea, claro, porque al final entraba mucha gente y tú tienes que atenderla, y solo estaba yo como médico, ahora tengo 4 médicos, entonces claro, ahora sí que puedo divulgar y permitir el acceso de todos esos pacientes a mis médicos. En aquel entonces tenía que trabajar 10 horas viendo nuevos pacientes, estudiar sus casos clínicos, revisar y crear más contenido para seguir generando la entrada. Entonces ahí tuve que parar el marketing, pero en seco, casi dejé de divulgar, colgaba un vídeo cada 2 o 3 semanas, de colgar 4 a la semana a cada 2 o 3 semanas. Y he tenido varios puntos de inflexión, pues
perdón por la expresión, con las cagadas que he hecho como médico a lo largo de toda mi vida. Que, pues bueno, pues momentos donde me he podido equivocar de fármaco, donde me he podido equivocar de dosis, donde he podido asumir que el camino del paciente tenía que ir por aquí y luego por aquí. Pues bueno, eso son sin lugar a dudas los mayores crecimientos. Que es madurez y experiencia también. Totalmente, claro. Donde te das cuenta, yo ahora reflexiono mucho, que en los fallos, cuando pues una persona pues ambiciosa como puede ser yo y una persona que intenta crecer pues y al mismo tiempo eres perfeccionista, cuando tienes esos fallos no te lo permites a ti mismo, entra mucho el autojuicio, el cómo he podido hacer esto, lo podría haber hecho mejor, el paciente podría estar mejor si hubiera refinado mucho mejor la dosis, hubiera estudiado. Al final pues he pasado más de 40.000 consultas a lo largo de toda mi vida, es inevitable pues que no tengas los días inspirados todos igual, etcétera, pero bueno, claramente son los mejores momentos de crecimiento, esos aparentes fallos que de forma inevitable tienen que estar en el camino. Hablando de esto, de esa saturación o mucho trabajo, yo hablo con amigos de profesión, tanto entrenadores, nutricionistas y demás, siempre pues en cenas nos reímos mucho diciendo, joder, al final entreno a 10 personas al día y al que peor me entreno es a mí, porque no tengo ese tiempo. Un nutricionista, mando multitud de asesorías de nutrición y yo llego a casa, no me da tiempo, no he ido a comprar, al final tengo que malnutrirme. En el tema médico, nunca he hecho una pregunta a un médico así y tratas bien a todos tus pacientes, obviamente, pero a ti mismo notas que hay etapas en las que quizá te abandonas y dices, pero ¿cómo puedo yo que estoy dando estos consejos, no tener tiempo para mí? Sí, pero yo creo que casi todos los profesionales eso nos pasa o nos ha pasado. Yo ahora, por ejemplo, en el último año, pues me estoy cuidando más que nunca a nivel de alimentación, a nivel de suplementación, haciéndome analíticas cada 2 meses, incluso disfrutándolo porque me trato a mí mismo como un paciente y quiero ver cómo evoluciona mi cuerpo, entrenando, con la nutrición, con algunos fármacos que uso, incluso para experimentar conmigo mismo, pero honestamente, pues desde que empecé a trabajar a los 25 años, yo he sido el que más me ha abandonado conmigo mismo, porque pues lo que tú dices, tras 10 horas viendo pacientes, 20 pacientes diarios, llegando a casa, tener que grabar, seguir estudiando, seguir con la ambición donde tu foco está en el trabajo y en seguir creciendo, pues en muchas ocasiones, que es lo que nos pasa a muchos médicos, pues solo hay que ver muchas veces a muchos médicos que fuman, que tienen obesidad a partir de los 40 años, que están abandonados, que tienen también dolencias en muchos ámbitos, pues es consecuencia también de la carga laboral y el abandono con uno mismo, que ocurre, claro que ocurre. Sí, pasa, yo creo casi todas las profesiones, pero es verdad que en las nuestras pues es un poco... Igual que en psicología, en psiquiatría, pues muchas veces pueden ser cracks dirigiendo emocionalmente a la persona y luego consigo mismo no tienen consejos. Es muy interesante realmente porque pasa a diario. Hablamos un poco de hormonas, cambio de conversación, la testosterona, esa hormona de la felicidad, en este caso tu libro, súper interesante. Y encima a día de hoy, por lo que sea, se está hablando mucho de la testosterona, sí. ¿no? O sea, yo flipaba, yo lo saqué hace, por eso, en 2021. Si lo hubiera sacado a lo mejor este año hubiese sido mucho más... es que por eso es casi curioso porque, claro, yo lo saqué creo en octubre, noviembre del 2021, en el 2020 hay contacto conmigo la editorial y yo estaba un poco asustado. Pues bueno, yo llevo trabajando con hormonas hace 15 años, pero digo, ostras, a ver la recepción que va a haber. En Estados Unidos ya está totalmente aceptado las terapias de reposición de testosterona, pero es que en España en estos últimos 3 años ha sido increíble. Yo lo saqué en el 2021, tuvo buena acogida, pero es que a día de hoy se está vendiendo más que hace 2 años y medio el libro, porque no para de hablarse de la testosterona, eso es curioso. Es total. En este podcast nos van a escuchar muchos de los alumnos del centro, que al final, pues, de 18 a 30 y pico años, enfocados en el mundo del gimnasio, entrenamiento, muchos incluso se arriman a la estética, culturismo y demás, y pues está de moda hablar de testosterona, de TRT, reemplazo de testosterona y demás, terapia reemplazo de testosterona, y muchas veces los docentes nos vemos con esas dudas y esas consultas que nos hacen de si la testosterona bien mal. Yo muchas veces recomiendo tu libro. En tu libro se puede ver claramente que el nombre es pues testosterona, hormona para la vida o la felicidad o lo que sea, pero dentro del propio libro, si lo lees,
hablas de muchos riesgos, del exceso de testosterona. Tuve y demás. mucho cuidado precisamente en no caer en reduccionismos y que la gente no pensara que venía a hablar de que esta hormona te arregla todo. No, te puede estropear todo mal usada. Claro, eso es lo que yo quiero un poco que me digas, ¿no? Como si hablases a chicos de 20 años que están en ese hedonismo que prácticamente si les preguntas, y si esto hay gente que no lo entiende, pero hay chavales de alumnos míos que con 18 años, si tú le preguntas, ¿te mueres a los 45 años? Pero ahora mismo tienes el físico que quieres en la pizarra. Te firman, porque quieren ese físico, o sea, lo ansían parecerse a sus atletas favoritos y demás. Entonces, ese miedo muchos no lo tienen ya. ¿Qué recomendación podrías dar? No recomendación, sino cómo se puede hablar a... Es complicado porque creo que eso mismo, o sea, fíjate, tú has dado un margen de 25 años, pero creo que había una encuesta por ahí, ¿no? De a atletas olímpicos o deportistas olímpicos que Sí, decían que si pudieran ganar el oro olímpico y se creo morirían. que vivir solo 5 años Sí, más, correcto, ese si había lo estudio. firmarían, y creo que eran 90 y tantos %. Porque era anónimo también. ¿Eh? Era anónimo, por eso muchos dijeron que sí, para que las familias no... Claro, pero era real. Era real. Precisamente por eso, por no poner tu nombre y estaba saliendo a tu interior, ¿no? Y entonces ahí estabas afirmando realmente que con 5 años de vida más, y con tal de lograr tu sueño, tú imagínate con 25 años más de vida y tener el cuerpo que tú asumes que es el que te va a dar la felicidad, que te va a dar todas las satisfacciones, conseguir la pareja de tus sueños, que te abran las puertas laborales en todos lados, que te va a permitir levantarte por la mañana, mirarte al espejo y estar feliz solo por decir, mira, esto soy yo. Entonces, lo primero también es entender el por qué ocurre eso. Sí, yo ahí, Tony, sí que lo entiendo. Entonces, quizá mi pregunta está mal formulada. Yo les entiendo perfectamente porque me posiciono en ellos. Claro. La idea es, esta tendencia no se puede frenar porque es la sociedad hacia donde va, con ese impacto de redes sociales, que ahora hay más, puedes enseñar mucho más durante siempre, ¿no? En las redes sociales, a nivel autoestima, imagen corporal, percepción de nuestra propia imagen, ha evolucionado de una manera drástica. Quizás esa evolución es imparable, o desde la divulgación, hablando del tema, hablando de en este caso, testosterona, no hemos entrado en más química, anabolizante, sino testosterona. ¿Crees que hablando se puede dar esa información que les falta o es imparable? Yo creo que creo que realmente hay que poner ahí un foco en cómo funciona el ser humano. Con la ley seca es cuando más se consumió alcohol en Estados Unidos. Por mucha fotografía que se ponga en las cajetillas de tabaco de cáncer de garganta y los pulmones abrasados, la gente no deja de fumar. La gente no deja de consumir ultraprocesados, consumir alcohol en las fiestas. La gente no ha dejado durante miles de años la pornografía, por mucho que se haya hablado de que es inmoral, etcétera. Entonces, por mucho que tú hables de los efectos negativos intentando generar conciencia, al chaval le va a dar absolutamente igual. Lo máximo que se puede hacer es generar un ámbito de conocimiento en nutricionistas, en preparadores físicos, en médicos, que cada vez seamos más los profesionales, que sepamos guiar la salud y la estética para todos aquellos chavales cuando se acercan al gimnasio y van a hablar con preparadores físicos. Esa es la persona que tiene que tener la conciencia lo suficientemente arraigada al hecho de que tiene que aconsejarle al chaval que al menos, si es que lo tiene en cabeza, tiene que esperar 6-7 años para que su cuerpo madure, que se puede conseguir muchísimo de forma natural, que lo primero es alimentarse bien, entrenar fuerte, que su organismo está más que capacitado con su sistema hormonal de favorecer durante años una mejoría, que se pueden alcanzar cotas increíbles de forma natural. Somos los profesionales, que faltamos muchos aún. Por ejemplo, somos muy pocos médicos aún en España que estamos vinculados al fitness, al entrenamiento personal, etcétera. Pues hacen falta muchos más y más preparadores físicos, etcétera, que sepamos guiar a esos críos. A mí me vienen a consulta críos con 20 años, 21 años que dicen, no, doctor, que es que me quería hacer un ciclo y mira, mi entrenador me ha puesto esto, ¿usted qué me aconseja? Pues me toca darle una chapa de 30 minutos, no para asustarle, sino de generarle conciencia. La realidad. De que puede conseguir muchísimo de forma natural, que esto no le hace falta y que al menos nos dé la oportunidad de trabajar con él de forma natural, con alguno de mis nutricionistas, con otro preparador físico, y que al menos deje a su organismo unos cuantos años y veremos qué ocurre. Y bueno, pues dando esa oportunidad he tenido muchos críos y no tan críos y gente de 30 y tantos y de 40 y tantos que me han venido diciendo, oye, es que voy a hacer esto, ¿usted qué opina? Digo, pues no, déjame que lo hagamos de otra forma, etcétera. Bueno, y luego se han sorprendido porque el cuerpo evoluciona. Pero si tú le dices, no hagas esto porque te puede dar infarto, te puede dar un ictus, te puede hacer esto, aquello, la persona pues se va porque quiere escuchar otra cosa. Claro, yo lo que sí que noto en los alumnos es que esa terapia de reemplazo de testosterona que está tan de moda, ¿no?
vamos a ver, creo que el sesgo de información es el siguiente. Una cosa es la terapia, es decir, una persona se hace una analítica y ves pues, la testosterona libre o tú como médico, vale, tenemos la testosterona, vamos a hacer una terapia y llevarla a niveles óptimos, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, si eso le pones el nombre terapia, mis alumnos dicen, pues ya está, es terapia, es bueno. Claro. Entonces voy yo a subir mis niveles de testosterona un poco más arriba y así pues aumento mi masa muscular y demás. Entonces yo creo que ese sesgo está ahí. ¿Por qué? Porque falta información. Entonces lo que tú dices, si van a tu consulta y tú les puedes explicar la realidad de todo esto, va a ser clave. Cosas que hablas en tu libro también, que la sociedad a día de hoy, pues los niveles de testosterona, tanto hombres como mujeres, que es igual de importante, ¿no? Que el exceso de cortisol, ese estrés, esa vida a día de hoy de pues, dormir poco, comer mal, el sedentarismo y demás, van a reducir, ¿no?, esos niveles hormonales, que hablamos de testosterona, pero podemos hablar de muchos otros. ¿Crees que la tendencia social en las grandes ciudades, pues, Madrid, Barcelona y demás, con esos ritmos frenéticos, sin unas terapias o una ayuda mucho más individualizada, la tendencia es a disminuir esos niveles hormonales o se puede hacer algo? Sí, es la realidad. O sea, para mí hay dos factores clave que afectan no solo a los niveles de testosterona, también a niveles cada vez más altos de cortisol, amenorreas hipotalámicas, en el caso de las mujeres, la pérdida del periodo menstrual, alteraciones de tiroides. Para mí hay dos claves. Por un lado, el desequilibrio de la composición corporal, no solo engordar, sino engordar, principalmente con grasa abdominal y pérdida de masa muscular. Ese es un factor clave que afecta a todas las hormonas, y la pérdida de masa muscular periférica a partir de los 35-40 años, la sarcopenia, es algo totalmente instalado, a menos que sigas trabajando muscularmente. Entonces, ese desequilibrio de la composición corporal es un factor clave en el desequilibrio de las hormonas, y otro el estrés. O sea, el estrés que genera que no dormamos, que perdamos los biorritmos, que la adrenalina esté por las nubes, que el cortisol esté por las nubes, es que en cuestión de pocas semanas te puede tumbar los niveles de testosterona o puede hacer que la mujer pierda el periodo menstrual. Épocas de estrés a nivel laboral, por ejemplo, o una persona que esté opositando, que esté haciendo una tesis o algo así. Puede ser desastroso, ya sea estrés emocional o físico, o sea, cualquier perturbación que haga que luego no duermas bien, que mal comas, que tengas la adrenalina 24 horas al día muy elevada, todo esto pues es catastrófico para el sistema hormonal. Épocas de exámenes, quizá también. Claro, una ruptura, tu padre que le han diagnosticado cáncer, estás dándole vueltas a la cabeza, un mensaje que has leído del WhatsApp de tu chat y ves que es su exnovio. Y le estás dando vueltas y no te atreves a decírselo a tu novia, y a partir de ahí estás durante una semana dándole vueltas a la cabeza. Pues todo esto, ya no duermes durante una semana, pues te machaca el sistema hormonal. Y a todo esto ahora, bueno, las redes sociales, que a mí me encantan, por cierto, tienen cosas que me parecen increíbles, pero ahora se está viendo exposición al frío, levántate en ayunas y camina, corre o demás. Tienes que comer dieta cetogénica, ayuna 16 horas porque ahora el documental de Thor que ayuna 3 días se expone al frío. Bueno, multitud de cosas que podemos escuchar. Yo he visto, Tony, clientes que hacen todo, es decir, pasan de cero a hacer todo. Se compran una bañera de hielo, se empiezan o sea, entonces la idea es esta como médico. ¿Qué es preferible, no? Si tienes que dar una idea, ¿no? Empezar de 0 a 100, es decir, voy a coger todo y voy a hacer todo, hielo y demás, o ir cambiando hábitos poco a poco, pero claro, el cambio de poco a poco, ¿hasta dónde hay que llegar? Hay que llegar al hielo como ejemplo, no digo que lo he puesto como ejemplo. Mira, yo solo te digo una cosa, cuando veo un paciente que me viene a consulta y me dice, doctor, vamos a fuego, a partir del lunes, sabe Dios que cuando yo me pongo con algo, voy a muerte. Mal. Ese paciente sé que en pocas semanas me va a mandar un email y va a decir que en otra época, le va a venir mejor, entonces lo voy a perder y me toca leccionarle y decir, no, vamos a empezar poco a poco y pararle un poco el fuego, ¿vale? Esto es como el amor, cuando vas muy a fuego, pues probablemente se va a quemar y se va a apagar la llama. Hay que empezar poco a poco y hay que, para mí, por ejemplo, es muy importante gastar el tiempo suficiente en la primera sesión para conocer cómo es la vida de la persona, si está estresado, los horarios que tiene, si tiene familia, tiene que cuidar de los niños, si trabaja a turnos, si
aunque él me diga que quiere ir a fuego y quiere dejar de ver a sus amigos, etcétera, pero ha sido su forma de vida quedar todos los sábados y beberse 4 o 5 cubatas, porque sepa que tarde o temprano lo va a necesitar. Entonces, claro, todo esto hay que entenderlo para personalizarlo y adaptarlo poco a poco, ¿vale? Con pequeñas herramientas, como tú dices. Mira, empecemos solo con andar en ayunas. Por eso yo con muchos de mis pacientes solo empiezo, no, doctor, pero yo quiero entrenar ya todos los días, ya me apunto al gimnasio. No, empieza solo andando. Y luego quizá en una semana, si ya me dices que lo estás haciendo, 2 días a la semana de fuerza. Vale, doctor, ostras, vale, a los 2 meses. Venga, 2 días de fuerza, ya lo estás haciendo bien. ¿Te parece bien algún día de alta intensidad para elevar pulsaciones? Venga, hemos estado con una dieta baja en carbos, pero te dejaba ciertos carbos después de entrenar. Venga, te apretamos un poquito más, hacemos una semana cetogénica a ver cómo lo vas llevando. La persona se va motivando y se lo vas adaptando. Y por eso, pues bueno, en mi caso, para nosotros es muy importante el seguimiento donde la persona también nos vaya diciendo hasta qué punto se agobia o no. Porque hay personas que más se van metiendo, más quieren, porque se van entusiasmando, y hay personas que en cuanto ya les apretas un poco, ya reculan y dicen, ostras, me está estresando, yo no puedo estar sin tanto carbo, yo necesito quedar con la familia, yo tengo 2 días a la semana de tardeo. Al final es la persona. Esto ocurre en el deporte profesional. Hay tíos como Cristiano Ronaldo que su zona de confort es llevarlo todo al extremo. Si no lo hace así, él no es él. Y hay otros, pues como Neymar, pues que tiene que salir de fiesta y tiene que bailar, si no, no es él. Entonces, pues bueno, ahí está el preparador físico, el coach o el entrenador, que tiene también que saber cómo dirigir a cada profesional. Entraría la individualización del entrenamiento, igual que la individualización de la medicina, individualización de la nutrición. Claro. Al final va a ser la clave. Claro. Hablando de esto, algo que también que es como un complemento, ¿no? O ese cambio máximo que es la suplementación, ¿no? B-Levels, en este caso, que lo llevas tú, creo. Sí, es mi marca. Vale, pues suplementación deportiva. También muy común en los adolescentes, porque yo siempre digo que es por donde empiezan. O sea, claro. Empiezan por la suplementación, compran todo es todo. Yo he visto alumnos míos que el primer año de gimnasio se gastan 300, 400 euros en suplementación deportiva y compran todo. No saben para qué sirve absolutamente nada, pero ahí lo tienen. Pero ahí lo tienen. Entonces, mi idea es, ¿vale? La suplementación deportiva en jóvenes que entrenen bien, que duerman bien, que no tengan preocupaciones, que simplemente sea ir a clase, que hagan entrenamientos óptimos, que estén en un estado anabólico de adolescente que lo tienen. Ahí la suplementación deportiva va a ser eficiente o va a ser más eficiente en personas ya de 45, 50, 60 años que por pues tener hijos, la vida diaria, o tienen más, a lo mejor, descompensaciones a nivel nutricional. ¿Cómo lo ves ahí? ¿Dónde va a ser más eficiente? Hombre, sin lugar a dudas, en una persona a partir de los 35 o 40 años que sus niveles hormonales ya son menores, la capacidad de absorción de nutrientes, de absorber proteína no es la misma, la capacidad de llegar al fallo muscular y a la alta intensidad no es igual, ni la recuperación, se libera más cortisol, la calidad del sueño no es igual a los 40-45 años. Un chaval con 17-18 años que entra al gimnasio, es que hasta estando casi que en déficit calórico, el tío te crece, porque su sistema hormonal solo con generar un estímulo muscular es que crece. O sea, cuántas veces he escuchado y he tenido casos de críos que con 18 o 19 años se han apuntado al gimnasio y de forma natural, solo comiendo, te han subido 8, 10, 12 kilos, no todo de músculo, también de grasa, pero te han pegado una explosión simplemente por el estímulo. Eso a los 40 y tantos años es muy difícil. Si no has ido nunca al gimnasio y a los 45 años te apuntas al gimnasio con todo el estrés ya que una persona a nivel laboral tiene en su día a día, eso es muy complicado que exista. Pero realmente, igualmente, fíjate, incluso la persona a los 45 años que se apunta al gimnasio, si hace bien las cosas, si duerme bien, gestiona bien sus 3 días, no hace falta más de entrenamiento y come lo suficientemente bien, hasta que pase año y medio, 2 años, no hace falta suplementación. Si tú llegas a la carga calórica, macronutrientes, proteína, ácidos grasos esenciales, duermes bien, descansas, entrenas de forma efectiva, no te va a hacer falta aminoácidos, creatina, vitaminas, probablemente lo vas a tener todo cubierto. Y ya solo cuando tienes una musculatura madura puedes incorporar, y debes, pero no al inicio. Y eso es malgastar dinero. Si analizas un poco los datos de venta de suplementación, ¿no? Analizas, por ejemplo, en mi caso, por lo que investigo yo, la sobrepeso y obesidad en España, y analizas la venta de suplementación en España o en el resto de Europa, es alarmante, creo, el nivel de suplementación que se consume, o al menos que se vende. No sé si se lo consumen, pero se vende muchísima suplementación para realmente las gráficas, lo que nos están diciendo de cómo está la gente, ¿no? Cada vez hay más centros deportivos, cada vez hay más profesionales del sector deportivo, más entrenadores, más nutricionistas, y la gráfica de sobrepeso y obesidad está disparada, al menos en España, ¿no? Y la suplementación cada vez se vende más. Entonces creo que
Y de hecho, analizando artículos científicos de muchísimos suplementos, yo veo veces que hay suplementos que digo, si es que yo esto no lo puedo recomendar como profesional, porque la evidencia es bajísima. Claro, es que eso, o productos con que haya principios activos donde hay evidencia, pero luego está infradosificado y dices, si esto no va a hacer nada, y te ves pues la gente comprándolo, pero eso pasa con muchísimos principios activos. ¿Crees que hay mucho efecto placebo en el caso de la suplementación? Muchísimo, ¿no? Sin lugar a dudas, Gran claro. parte, ¿no? Claro. Yo ahora en clase, de hecho, empezamos el tema de nutrición y suplementación, que ven bastante suplementación deportiva, y muchas veces estoy explicando sobre ciertos suplementos que, por no nombrar, y digo, si es que les tengo que decir que no hay evidencia, o sea, que esto no sabemos realmente el efecto que puede tener, porque no es significativo a día de hoy, ¿no? Obviamente, pues un macronutriente siempre va a ser significativo, pero hay ciertos suplementos que no tienen realmente sentido tomarlo, ¿no? Y ellos te van siempre, bueno, pues la suplementación que funciona, la química, esa sí que hay que tomarla. ¿Y crees que hay un crecimiento de consumo de química en jóvenes? O sea, yo te digo que sí, porque lo veo. ¿Tu opinión? Muchísimo. O sea, pero muchísimo. O sea, mira, el otro día vi un vídeo que había, que estaban hablando de un crío que estaba en el hospital tan normal hablando con 19 años de que le había dado un infarto. O sea, si te ha dado con 19 años, ¿cuántos años llevas consumiendo? Y hablando tan normal de, no, aquí he estado, nada, que me acaba de dar un infarto. Pues bueno, desde los 15 años había empezado a publicar su cambio y su historial de mejorías, pues o sea, había empezado con 14, 15 años a meterse esteroides anabólicos o hormonas de crecimiento o SARMs, etcétera. Y esto está a la orden del día. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez también más exposición en las redes sociales y más presión por parte de los críos. Esto no ocurría en mi época. Tú te mostrabas en verano en la realidad, quitándote la camiseta en la playa. No había ningún medio para exponerte. Entonces tenías presión 3 meses al año. Ahora son 12 meses al año, los 365 días, donde la persona se está mostrando de cara al mundo para recibir el feedback, el like, etcétera. Entonces, pues claro, si tu ídolo, lo que tú decías, con 24 años tu ídolo tiene un cuerpazo y tú dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer esto? Pues lo hago. Y también relacionan el éxito, que yo veo que es normal que relacionen el éxito con cuerpazos, porque si tú analizas en redes sociales muchas veces los chicos y chicas que tienen ese éxito, está relacionado con ese cuerpazo. Entonces, tampoco hay que echar la culpa a los chavales, incluso gente de mi edad, porque es que es la realidad. Es que el que te está triunfando es ese, en este caso, fuerte o marcado, como sea, que sí, se llama pero, éxito. Claro, pero es que no solo en las redes sociales. El paradigma de toda heroína o toda mujer triunfadora en el cine, que es pues una mujer guapa con un cuerpazo. Cambiarán los estándares. Antes podían ser otros estándares, delgados, y ahora mujeres también un poco más fitness. Pero bueno, hay cánones estéticos que se imponen a la sociedad. En el caso del superhéroe, Lobezno, Thor, pues todos los superhéroes, no hace falta solo ir a las redes. Es que el cine está inundado de hombres musculados, mucho más que en los 80. Bueno, en los 80 hubo mucho con Arnold y Stallone y demás, pero bueno, pero que ahora son los estándares. Entonces, claro, que el crío de 18 o 19 que se han papado desde que tenía 9 añitos de ver películas donde los protagonistas tienen cuerpos musculados, lo entiendo, o sea, lo entiendo desde su coherencia, el decir, pues haré lo que tenga que hacer. Y es que la percepción de la imagen corporal es muy importante. Yo lo aprendí porque he tratado con pacientes con esclerosis, con CMT, con Guillain-Barré, que son al final enfermedades neurodegenerativas o regenerativas, pero enfermedades del sistema nervioso y bastante fuertes. Y cuando llevamos ya pues, unos meses entrenando, antes su objetivo era ser capaz de caminar 20.000 pasos porque neuropatía periférica o no podían moverse. Cuando ya consiguen eso, te dicen, Álvaro, es que quiero pectorales. Y su enfermedad pasa a un segundo plano. Álvaro, yo quiero tener abdominales. Tío, tienes 22 años, tienes esclerosis múltiple, ¿cómo puede ser importante para este chico los abdominales? Pues lo es. Y ahí aprendes que la imagen corporal, la percepción de uno mismo es súper importante y se tiene que tratar, en este caso tú en consulta, probablemente también escucharás mucho, ¿no? Y harás eso. Hace unos meses hice un directo con Nabil Anchía, que antes creo que te había comentado, sí, que hoy justo también he hecho un podcast con él. Y él me comentaba un poco su desidia y su cabreo de intentar aleccionar a muchísima gente la importancia de comer bien, de hacer deporte, de tomar suplementación para intentar evitar la diabetes tipo 2, para intentar evitar las alteraciones de perfil lipídico, las enfermedades cardiovasculares, etcétera, el impacto de la obesidad y los malos hábitos en el cáncer. Y él me decía que, pues bueno, a pesar de que muchos de sus pacientes mejoraban muchísimo,
sus lágrimas de alegría no venían por la mejoría de las analíticas, sino porque entraban en la ropa que hace 15 años no se podían probar, porque se habían visto guapos, porque habían encontrado una pareja que le había dicho guapo, porque el vecino le decía qué bien te veo, y eso es lo que le dirigía internamente a querer más. Entonces, pues bueno, en unos tiempos donde también creo que también vendemos una espiritualidad muy barata y muy idílica y muy romántica, donde no te mires como un cuerpo, somos una mente, somos conciencia, tienes que enamorarte del interior de las personas. Creo, está muy bien, pero creo que en muchas ocasiones hace que no seamos conscientes al menos de, pues oye, estamos pisando tierra y para bien o para mal, pues nos influenciamos por la apariencia estética. Y cuando lo asumes, lo caminas, lo integras y lo vives, probablemente se te acabará olvidando ese apego a la apariencia estética, pero cuando intentas que no te importe, eres el que más te importa. Claro, entonces cuando pues el crío de 19 años, pues, bueno, y no el tan crío, y la persona de 50 años, una persona que se ha divorciado con 45 años, que arrastra un sobrepeso de 30 kilos, no te va a adelgazar porque le digas que tiene predisposición a resistencia a insulina. Va a adelgazar porque vuelve al mercado y quiere verse guapo. Correcto, sí, sí, sí. La estética al final claro. Es la base y prácticamente... No podemos criticarlo, o sea, tenemos que entenderlo y tenemos que acompañar a la persona cuando, hasta con la boca cerrada, como me pasa a mí en consulta, cuando me viene esa persona de 48 años y casi que con la boca cerrada y avergonzada de sí mismo, me dices que quiero verme bien, quiero verme guapo, que me he divorciado y quiero pues que me apunte al Tinder con 45 años y... Pues vamos a ayudarte. Y lo otro, yo soy médico, yo quiero que tus analíticas estén bien. Pues bueno, vamos a caminar esto y que luego tus analíticas estén bien y probablemente suba tanto tu autoestima y te encuentres también luego porque corres, porque haces deporte, porque eres mucho mejor a nivel sexual, a nivel cognitivo, que hasta se te olvide esa necesidad estética, pero que a día de hoy la tienes. Pero entraste a ese cambio por la necesidad estética. Claro. Todos entran por la estética y luego siguen por salud quizá, ¿no? Porque se encuentran bien, están cómodos. Por eso es tan fácil a lo mejor vender y comercializar el entrenamiento, porque lo que te da a nivel pues, de dopamina, lo que te da a nivel de estado físico, lo que ves en el espejo, es tan adictivo, ¿no? Si lo haces bien y si ves el cambio, que es muy, muy chulo y la gente genera adherencia, ¿no? Muchas veces por eso. Claro, claro, y lo que puede empezar en un inicio... Yo esto le hablo con muchos culturistas. Roberto Castellanos, ¿sabes quién es? Sí. Pues Roberto Castellanos esto lo dice muchas veces. Dice, oye, mira, aquí el 99% de los culturistas tenemos traumas infantiles y dismorfofobia y entramos con ciertos complejos, cada uno con lo suyo, pero entramos así en el gimnasio. Otra cosa es que luego el estilo de vida te enganche tanto que cuando ya se te quitan esas pajas mentales, ya a los 40 años, pues ya no dependes tanto de la estética y te has enamorado del proceso, de las endorfinas, de la dopamina, de lo que genera el aleccionamiento con las horas a las cuales tienes que comer, con el momento en el cual tienes que entrenar, que te da orden para el resto de tu vida. Ya te enamoras de lo que significa entrenar y el estilo de vida alrededor. Pero con 16 años, ¿por qué te acercas al gimnasio? Porque te quieres ver fuerte. Por estética. De hecho, muchos que divulgamos a nivel de entrenamiento, nutrición y demás, aquí en Madrid, o muchos amigos que tengo en toda España, venimos de la competición, del Men Physique, Claro. Men Physique era el culturismo light, por así decirlo, sí. ¿No? Esa estética pura. Estética pura, y sí, claro. Sí. Totalmente. Como última pregunta, ¿hacia dónde crees que va la medicina a nivel global? Yo creo que cada vez va más hacia esta medicina integrativa. Solo hay que ver, y esto, fíjate, que ha ayudado mucho la pandemia. En la pandemia se divulgó muchísimo y se estudió muchísimo el por qué pues, el COVID afectaba muchísimo a cardiópatas, a personas con síndrome metabólico, con obesidad, diabetes tipo 2, cardiopatías metabólicas. Se estudió muchísimo, ya no solo para el COVID, luego se ha observado que también para el virus de la gripe, para cómo el sistema inmune está muy afectado por la grasa abdominal visceral, etcétera. Entonces, a partir de ahí ha habido un crecimiento exponencial de divulgación y de profesionales que divulgan en torno a la importancia de tener una composición corporal adecuada, tener la suficiente cantidad de masa muscular con el paso del tiempo, enfrentarnos a una patología tumoral con la quimioterapia y la sarcopenia correspondiente que suele tener pues haciendo ejercicio de fuerza. Antes hablábamos de Mario Redondo, que aquí en Madrid tiene un centro específico de entrenamiento de fuerza para pacientes oncológicos. Entonces, creo que la medicina
no le va a quedar otro ante tanta evidencia que abrir el campo e introducir pues, el estudio de la nutrición, del ejercicio, de los biorritmos, ampliar el horizonte también a las emociones, a algo que también ya la ciencia está demostrando, como pues, la gestión de emociones, como el estrés, como la forma de enfrentarte a la vida impacta epigenéticamente en la expresión de determinados genes, impacta a nivel hormonal, impacta en el sistema inmune. Entonces, si hablamos de medicina, tenemos que cubrir todo aquello que antes podía sonar medio esotérico, pero ahora la ciencia lo demuestra. Entonces, hacia ahí van los tiros, sin duda. Y también cuando hablamos de que una resistencia a insulina, lipotoxicidad, esa obesidad, ¿no? O sea, no es atacar a la persona, sino decirles que con esta resistencia, esto que te está pasando, cualquier virus o cualquier patógeno te va a afectar más. Te va a afectar más. Entonces, o sea, no te ataco porque tengas un sobrepeso, no, porque el patógeno te va a afectar más. Y hablando de entrenamiento específico para pacientes oncológicos o de obesidad, que es lo que más trabajo yo, también hay que la gente entienda que una sentadilla es una sentadilla. O sea, no hay una sentadilla para un paciente con obesidad o para un paciente con hipertensión, para un paciente... No. Hay que individualizar a Mariano, a Pilar, a Carmen, tenga tensión arterial alta, tenga hipercolesterolemia, tenga cáncer, y hay que individualizarle cargas, densidad, volumen, todo esto. Pero me hace gracia porque muchas veces hablamos de entrenamiento para obesidad. A ver... creo que es más individualizar cada caso, pero la prensa es la prensa, el clean and jerk es un clean and jerk y va a depender mucho pues, de cada sujeto, ¿no? Eso también es claro, joder, es que yo he visto también, pero esto es trasladable a todo. He visto publicaciones. El tipo de ayuno intermitente según la edad que te corresponde. Digo, ¿qué me estás contando? O sea, de 20 a 30 te corresponde este ayuno. De 30 a 40 digo, ¿quién ha escrito este artículo? Bueno, pues la gente consume estas tonterías. Sí, es sobre información, pero porque al final el contenido es efímero. Y también con eso vivimos, ¿no? Sí, totalmente. Para acabar, Tony, que ha sido un verdadero placer. Me tienes que hacer una pregunta y terminamos con ello. Vale. Pues mira, me vas a... porque lo tienes súper reciente y lo has estudiado. Me vas a explicar fisiológicamente cómo impacta en el metabolismo el ejercicio de fuerza. Vale. Primero habría que... Bueno, podemos estar horas explicándolo, pero habría que hablar tipos de ejercicio de fuerza, ¿no? Pero sí que es muy importante que todo el mundo entienda. Lo primero, el ejercicio de fuerza es clave. ¿Qué es ejercicio de fuerza? Bueno, pues al final es someterte a una sobrecarga, un estímulo que te genera una adaptación. ¿Qué estímulo? Ahí ya hablaríamos, depende de un 30, un 40, un 60, un 70. Cada estímulo te va a dar unas adaptaciones distintas. Si vamos a trabajar con tejido, ¿no? Para esas, pues por ejemplo, mejorar un tipo de resistencia a insulina, mejorar en pacientes, por ejemplo en mi caso, ¿no? Que tienen síndrome metabólico, tienen presiones arteriales elevadísimas, tienen índice de Omair, que es lo que estudiamos. Entonces, ¿qué hay que intentar? Llegar a intensidades altas que nos lleven a un 70, 80, 90% incluso y que generen adherencia y lo puedan repetir en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que trabajar siempre ejercicios multiarticulares, va a ser siempre muy óptimo para mejorar a nivel energético ese paciente. Muchas veces intentamos... Con el entrenamiento de fuerza, mucha gente cree que es ese gasto energético lo que nos va a hacer que mejore el paciente. Y si alguien cree que con un entrenamiento de fuerza o 2 o 3 a la semana va a cambiar la vida de una persona, está muy confundido, porque al final son 3 horas de toda la semana de ese paciente. Lo que tenemos que conseguir es dar un estímulo para que ese paciente tenga una adaptación a supercompensación a nivel fisiológico, pero no va a ser útil solo con eso. Lo que tenemos que hacer es que en su tiempo libre camine más, aumente su gasto energético, aumente pues ese gasto energético total caminando, subiendo por las escaleras, no quedándose en el sofá. Yo tuve un caso de no éxito, que fue brutal. Una persona empezó a entrenar 5 días conmigo con un sobrepeso tampoco muy elevado y empeoró. ¿Por qué empeoró? Pues me di cuenta por qué era. Y fue porque entrenaba conmigo a un entrenamiento bastante intenso, 45-50 minutos, que eso le suponía que se quedaba en el sofá tirado todo el día. ¡Ostras! Entonces ya no bajaba él a sacar al perro, bajaba a su hija. Él no bajaba a tirar la basura, que siempre bajaba él, bajaba a su hija. Y si había que ir a buscar a un polideportivo a su hijo a tenis, él ya no iba, porque acababa reventado del gimnasio. Entonces disminuyó tanto su NEAT que aumentó su peso y fue curioso, ¿no? El entrenamiento de fuerza más dejar de moverse hizo que aumentase ese peso. Por eso, cuando hablamos de esas mejoras del entrenamiento solo, hay que tener mucho cuidado, porque si es verdad que, bueno, pues si vemos muchos índices como la glucemia en sangre va a disminuir, la tensión arterial sistólica va a disminuir, puede disminuir muchísimos indicadores que son de salud, pero si no eres capaz de entrar en ese paciente y cambiarle hábitos, creo que el entrenamiento no va a ser tan útil como debería.
No, esto es así, porque, por ejemplo, o sea, claro, trasladándolo a patologías, por ejemplo, como la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, el cáncer, podemos hablar de la importancia del ejercicio, pero estás capacitado mientras te estás poniendo la quimioterapia si no tienes organizada la cantidad de comida que tienes que comer, si no tienes incluso los niveles hormonales adecuados, estás preparado para poder descansar lo suficiente y estar preparado de cara a la siguiente sesión, porque igual ahí te puedes hasta inmunodeprimir y puedes dormir menos, porque si ya eres una persona con fibromialgia y te duele todo, pues claro, ¿hasta dónde puedes llegar? Claro, la importancia de individualizar y ver de forma amplia qué es lo que configura la salud y los hábitos de esa persona. Con este tipo de pacientes lo que hacemos es controlar muy bien la fatiga. Al final, cuando tenemos gente con fibromialgia, lo que más nos importa es la fatiga. ¿Cómo la controlamos? Bueno, pues cada entrenador al final utilizará, depende de las herramientas que tenga, pero hay que cuantificar la fatiga, que si ves que en esa sesión pues había que hacer X series y no entran. Pero ahí la fatiga es clave, porque puedes destruir a la persona, la puedes inmunodeprimir con el entrenamiento. Por eso hay que tener cuidado cuando trabajamos con personas patológicas, que hay que dar muy bien esa intensidad, volumen, densidad, frecuencia de entrenamiento, porque si no, es que te la cargas. Hay que tener cuidado y siempre individualizar. Al final la clave va a ser individualizar en todo, ¿no? Medicina, nutrición y psicología. Sí, es así. Por eso al final, en unos tiempos donde, al menos en medicina, vivimos mucho de protocolos, entra tal persona con esto y ya sale con este fármaco, con esto, pues la medicina integrativa implica mucho estudio pormenorizado de todos los hábitos y pues de los horarios, a qué hora te levantas, a qué hora entrenas, cuánto entrenas, cómo estás emocionalmente, cuáles son tus hábitos. Claro, sí. Pero si esa consulta es 1 hora y media. Claro. O sea, mis médicos estamos 45 minutos con el paciente y luego pasa con el nutricionista otros 30 minutos fácil. Claro, para poder individualizarlo todo. Claro, ahí estamos hablando de medicina privada sí o sí. Claro, ¿cómo haces eso en no la existe, seguridad es social? imposible. Es imposible, con 5 minutos. Sí, tengo compañeros que ven 30 y 40 pacientes al día en la seguridad social. Tú imagínate, claro, al final tienes que tirar de estándares, no te queda otra. Claro. Pues ha sido un placer, Antonio. Nada, muchísimas gracias.